Hola a todos. En este video y en lo siguiente me gustaría referirme un poco a el tema que ha habido con la Contraloría y con el recurso de protección que interpusimos en su contra, que se va a ver este día miércoles, de manera de explicar, por un lado, de qué se trata y, en segundo lugar, cuáles son las consecuencias para los médicos extranjeros, ¿ya? En primer lugar, hay que saber que la ley que creó el EUNACOM, que data del 2008, dice que quien haya aprobado el EUNACOM se entiende revalidado su título de médico, ¿cierto? Sin que se le pueda exigir ningún otro requisito, ¿ya? Y lo dice así expresamente. Sin embargo, el año 2009, la Contraloría interpretó aquello como algo que solamente aplicaba al sistema público, de manera que en el sistema privado había que dar o el examen de reválida de la Universidad de Chile o bien contar con un tratado internacional. O sea, dejaba un doble sistema de reválida, uno para el sistema privado y otro para el público. Sin embargo, esta como interpretación de la Contraloría jamás se aplicó, jamás nadie la tomó en cuenta, ¿cierto? Al punto que la superintendencia, la Seremi, los hospitales, las clínicas privadas y todo el mundo entendía que quien había revalidado el título a través del EUNACOM lo hacía tanto para el sistema público como para el sistema privado. Pero eso cambió a fines del 2017, ¿ya? En que la superintendencia empezó a aplicar esta interpretación que venía de la Contraloría antes y empezó, por lo tanto, a exigirle a las clínicas privadas que despidieran a los médicos extranjeros sin la reválida de la Chile o sin un tratado internacional, si es que querían acreditarse como prestadores para FONASA o para el sistema público, ¿ya? Ahora, en ese momento se hizo dos cosas. Por un lado, se le hizo una solicitud a la Contraloría para que cambiara y por otro lado, se hizo una gestión en el Congreso para que sacara una ley que zanjara el tema. Y justamente así fue, ese mismo año, a fines del 2017, gracias a la gestión de la Asociación de Médicos Extranjeros, se consiguió que el Congreso sacara una ley que interpretaba esto y que zanjaba esta disputa que había en la interpretación con la Contraloría, en la cual se decía que el EUNACOM ya iba a permitir revalidar tanto en el sistema público como en el sistema privado, ¿ya? Ahora, el problema que hubo es que como esa ley se necesitaba sacar con urgencia, porque habían despedido como a 100 médicos más o menos, se incorporó no en una ley exclusiva y sola para eso, sino que se incorporó en la ley de presupuesto del Estado, ¿ya? Que por regla general tiene una duración de un año y la Contraloría se agarró de eso para decir que esa interpretación no era una interpretación definitiva, sino que simplemente una interpretación transitoria que iba a durar solamente un año, ¿ya? Y eso es algo que vino a decir recién a principios de este año. Por eso mismo interpuse un recurso de protección a favor de todos los médicos extranjeros afectados con esta resolución, en la cual se demandaba a la Contraloría, ¿cierto? Y se le pedía a la Corte de Apelaciones de Santiago que declarara que esa interpretación era ilegal y que dijera que lo que debería imperar era el tenor literal de la ley, ¿cierto? Que decía que se puede revalidar el título y obviamente eso era para el sistema público y para el sistema privado, tal como lo había dicho el Congreso también recientemente, ¿ya? La Contraloría se defendió, emitió sus argumentos, ¿cierto? Que decían, por un lado, que yo no tenía legitimación activa porque yo no era interesado por ser un médico chileno. Sin embargo, eso se resolvió, uno, porque yo tengo interés. Para empezar, mi esposa es médico extranjero y está afectada con esto. Y en segundo lugar, se resolvió también porque incorporamos como parte a la Asociación de Médicos Extranjeros y la Asociación de Médicos Venezolanos. Así que hay que agradecerle al doctor Riera. La Contraloría, además, argumenta que estaríamos fuera de plazo, ya que esta interpretación viene del año 2009, ¿cierto? Y que por lo tanto es algo que estaríamos fuera de plazo, porque los recursos de protección, por regla general, solamente tienen un plazo de 30 días para interponerse. Sin embargo, nosotros no estamos atacando esta cosa antigua del 2009, sino que su resolución reciente, ¿cierto? En la cual además va en contra de la interpretación legal y va en contra también de todo lo que ha pasado en los últimos años, en que nunca se había tomado en cuenta la interpretación del 2009, ¿ya? Así que con todo esto yo creo que tenemos alguna probabilidad no despreciable, ¿cierto? De ganar. Yo creo más o menos un 60-65% de probabilidades de ganar, pero existe la probabilidad de perder también, ¿ya? Así que es importante saber cuáles son las consecuencias de ambas cosas. Si es que ganamos, en ese caso se resuelve completamente el problema y quienes hayan revalidado el título a través del EUNACOM van a poder trabajar tanto en el sistema público como en el sistema privado, ¿ya? Si es que perdemos, en cambio, aún
quedan dos cosas que se puede hacer. Una, hacer un juicio de nulidad de derecho público, que es un juicio que seguramente es más fácil de ganar que el recurso de protección, porque no viene con este requisito de la urgencia, ¿ya? Sino que viene solamente con el requisito de la parte jurídica, en la cual tenemos toda la razón, por si acaso, pero que tiene el problema que es lento, ¿ya? Que demora habitualmente algunos años en estar listo, y en paralelo, por lo tanto, habría que hacer gestiones en el Parlamento para sacar alguna ley que zanje el tema de manera definitiva. Y finalmente, en paralelo, ¿cierto?, habría que empezar a dar el examen de la Universidad de Chile por si acaso, ¿ya? Ahora, antes de saber si es que ganamos o perdemos, que eso lo vamos a saber el día miércoles, ¿ya? Hay que tener bien claro que igual la resolución es apelable, ¿ya? En el sentido en que hay una segunda instancia que sería en la Corte Suprema, y que habitualmente eso demora un par de meses más, ¿ya? Pero si se pierde definitivamente, claramente hay que dar el examen de reválida a la Universidad de Chile, ¿cierto? De lo contrario no, así que como es algo que se va a saber pronto, no se inscriban a darlo todavía, ¿cierto? Y en segundo lugar, sepan que hay otros recursos para seguir avanzando, para seguir luchando, ¿ya? Pero sea como sea, yo creo que vamos a ganar, al menos tengo esa esperanza, ¿cierto? Así que ahí mándennos buenas vibras, ¿cierto? Para que nos vaya bien el día miércoles. Y lo último, ¿cierto?, es saber a quiénes va a afectar esto, o sea, quiénes van a ser beneficiados en caso de que ganemos, o bien a quiénes va a afectar negativamente si es que perdemos, ¿cierto? ¿Ya? Aunque, por si acaso, no van a estar afectados porque hayamos perdido, sino por lo que la Contraloría viene diciendo desde antes nomás, ¿ya? Pero son los médicos que no tienen un tratado internacional de reválida automática, que han aprobado el EUNACOM y revalidado por ese lado, ¿cierto? Y que no han dado el examen de reválida de la Universidad de Chile, ¿ya? Ahora, lo que queda la duda es si es que esto va a afectar o no a las personas que han terminado de aprobar el EUNACOM hasta este año, en el sentido en que la ley actual, que no es la que la Contraloría dice que va a empezar a regir desde el otro año, sino que la que está rigiendo ahora, dice que revalida para el sistema público y para el sistema privado, y al menos en nuestra opinión no deberían ser afectados por este cambio de ley, por este cambio de interpretación.